La inteligencia artificial da un paso más allá y podría incluso adivinar nuestros pensamientos. Un experimento llevado a cabo por científicos de Estados Unidos ha permitido captar el sentido de las frases que varios individuos estaban pensando a través de un equipo de resonancia magnética. Vamos a saber más sobre esta investigación de la mano de Raquel Marín, neurocientífica. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no sé si eso es exactamente así. ¿Nos van a poder leer la mente, Raquel? Bueno, pues mira, te cuento. El experimento se hacía con 3 voluntarios. Durante 16 horas estaban oyendo audios, tipo podcast, dentro de una cámara de resonancia magnética. Es una cámara de resonancia magnética que permite ver en tiempo real qué actividad tiene tu cerebro. Es decir, sobre todo en zonas donde hay más sangre. Cuando está trabajando más una zona del cerebro, ahí hay como más circulación sanguínea. Entonces, después de ese tiempo, a partir de ahí, también les hacían imaginar historias o incluso decir historias en voz alta, y al mismo tiempo iban en paralelo escaneando, con lo cual, según la actividad del cerebro que se vaya relacionando, más la inteligencia artificial que lo acompañaba, podían trasladar a palabras y sobre todo a ideas, a partir de números, qué es lo que esas personas estaban intuyendo o simplemente pensando, y de esa manera sacar digamos, la idea general, con lo cual sí, de alguna manera es lo que estás diciendo, es decir, es a partir de algo que estás imaginando en una historia, extraerlo en palabras para que los demás lo puedan leer. Lo que ocurre es que aquí, digamos que había una predisposición o una voluntariedad de las personas, de los voluntarios, como nos decía, que se prestaron a participar. No sé si llegaría un momento en el que el desarrollo de esa tecnología nos podría, pasando por la calle, como quien dice, saber lo que estamos pensando. Bueno, para empezar, el sistema este de resonancia magnética funcional es un tocho. Claro. Es decir, para empezar necesitarías cuesta hacernos a la idea. Una sala completa, y además cuesta bastante dinero, o sea, no lo puedes llevar en el bolso. Eso tiempo al tiempo, Raquel. Eso por una parte. Luego, por otra parte, como tú dices, ¿no? La persona tiene que estar también entrenada. Por ejemplo, una de las razones por las cuales antes no se había hecho este tipo de experimentos es porque el cerebro es tan rápido pensando que en lo que tú estás pensando, yo para poderlo registrar necesitaría una velocidad a la que no llego. Es decir, tu cabeza es mucho más rápida de lo que yo pueda trasladar. Sin embargo, ahora con la inteligencia artificial, con esta aplicación, lo que hacían era que lo trasladaban más rápidamente. Porque si tú, por ejemplo, estás pensando ahora, estoy con ella, pero luego tengo que pasar no sé qué el estudio, al mismo tiempo me pica un pie, yo qué sé, todo eso a vez. Pues entonces eso a mí me es mucho más difícil extraerlo si estoy tardando mucho en hacerlo. En 10 segundos tú me has contado una vida completa, ¿cómo la desgloso, no? Entonces la parte, digamos, genial ha sido que al incorporar la inteligencia artificial yo te leo mucho más rápidamente, pero tú tienes que ayudarme. Si tú estás pensando en 15 cosas a la vez, son las cosas además que solemos hacer, desordenadas, ¿verdad? A lo mejor, ¿no? Desordenadas, pues entonces me va a costar mucho más extraer tu idea. Pero si vas pensando, Caperucita está en el bosque, llega el lobo, Caperucita está en el bosque, llega el lobo, entonces yo voy a extraer la idea que está Caperucita Roja en el bosque y el lobo. Igual no literal, porque no es palabra por palabra, es captar la idea. De hecho, este sistema lo han llamado semántica, porque lo que hacen es el entorno, no es tal cual literal de lo que tú estás pensando. Si tú estás pensando, estoy un poco nerviosa, mañana tengo que hacerme una operación quirúrgica, lo que voy a extraer es, hay nervios por una operación. No voy a saber exactamente ni cuándo ni cómo, pero sí la idea de ese concepto de imaginación que estás teniendo. En cualquier caso, me imagino que es una técnica muy interesante para las personas que pueden haber perdido la posibilidad de hablar, ¿no? Por ejemplo, habiendo sufrido un ictus o algún proceso de este tipo, ¿no? Sobre todo es para eso, para lo que se ha generado, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente inmediatamente nos vamos a la parte de la magia, ¿no? Pero se ha generado para eso. Imagínate una persona con ictus que ha tenido a lo mejor alguna lesión, su cabeza está perfectamente, pero tiene una dificultad motora. O ELA, ¿te acuerdas de Stephen Hawking? Que en paz descanse ya, él tenía un sistema en el cual había adaptado un dispositivo para registrar los movimientos de su mejilla y poder trasladarlo a una interfaz, ¿no? Claro, aquí lo que pasa es que esto es no invasivo, es decir, aquí no hace falta ponerte ningún... Bueno, lo único es que el sistema te pone un montón de electrodos en la cabeza, pero no hay nada que te invada dentro del cuerpo, ni que te tengan que poner un dispositivo, ni un chip, ni nada parecido, con lo cual, evidentemente, es mucho más prometedor. Lo que pasa es que los neurocientíficos del estudio también realzan el hecho de que cuidado con esto, porque no hay una protección de tus pensamientos. Justo es lo que te iba a preguntar, ¿a dónde nos podría llevar un mal uso? Pues malamente, porque vamos a ver, si yo soy capaz de leerte el pensamiento, también soy capaz de modificártelo, soy capaz de alterar
tus emociones, soy capaz de alterar tu voluntad, en definitiva, soy capaz de modificarte. Entonces, hombre, eso tiene una enorme relevancia, sobre todo que se trata de una interfaz con un dispositivo, un sistema que es artificial y el cual más podemos programar, incluso hackear. También puedo hackear tus pensamientos, ¿no? E introducirte información que no tienes o incluso extraer información que es para ti privilegiada, ¿no? Entonces, hombre, ahí las repercusiones son muy importantes. Y ahí uno de los científicos a los que se entrevistó a raíz de esta noticia fue Rafael Yuste, que es un neurocientífico en Estados Unidos, ¿no? Que trabaja en Estados Unidos, y él mismo es uno de los promotores de la neuroética, es decir, la libertad al pensamiento y al libre albedrío, es decir, que las personas, digamos, tengan libertad de pensamiento, cosa que parece mentira, ¿no? Que ha habido generaciones anteriores luchando por la libertad de pensamiento y ahora volvemos a luchar por lo mismo, ¿no? ¿Crees que deberíamos caminar, pero no a futuro, sino ya hacia una regulación de este tipo de tecnología, de la inteligencia artificial? Mira, fíjate que tendría que hacerse a nivel global. De hecho, uno de los países promotores ha sido precisamente Chile, ¿no? Parece uno de los que ha llevado a su Parlamento la ley de la neuroética con una serie de derechos al libre albedrío de pensamiento. Pero claro, tiene que hacerse a nivel global, porque si en España, por ejemplo, por poner un ejemplo, hacemos una regulación, pero luego no se hace en Europa, a las compañías que más les da, o en China o ¿no? en Estados Unidos, es decir, tendría que hacerse un compendio a nivel global. Y tú sabes lo difícil que es que nos pongamos de acuerdo para el cambio global como para ponernos de acuerdo con cosas que además son tan atractivas desde el punto de vista de la evolución, del poder. La información es poder, por encima de cualquier tipo de economía. ¿Crees que podríamos llegar a engañar a este sistema del que estamos hablando? Claro, si yo a lo mejor soy capaz de controlar mi pensamiento, una cosa que también podemos hacer, ¿no? Con un poco de entrenamiento, podemos también emular o fingir pensamientos que no son nuestros, ¿no? Podemos engañar al sistema, es decir, ser lo que no somos, ¿no? Al mismo tiempo que somos otra cosa, ¿no? Claro, claro, podríamos hacerlo también desde el punto de vista personal. Pero la parte buena, para no alarmar... Sí, vamos a quedarnos con la parte buena. Para no alarmar a nadie. La parte buena es que esto tiene también que estar expuesto a tu propia voluntad, es decir, tú te dejas, ¿no? Y también te dejas en base a una serie de condiciones y te entrenas para ello, o sea, que ya hay un acto detrás, digamos, de voluntad para participar. Si yo no me dejo participar, difícilmente vas a poder hacerlo. Y luego también tampoco se puede leer entre personas, es decir, es una interfaz que va a un sistema de inteligencia artificial, pero yo no te puedo leer, a no ser que sea telepática, yo no te puedo leer el pensamiento directamente. Bueno, de la telepatía yo creo que podemos hablar otro día, que también nos da para una entrevista entera. Perfecto. Raquel, pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, como siempre, y bueno, todavía yo creo que nos queda camino para ver titulares llamativos como este que hemos visto relacionados con la inteligencia artificial. Nos viene una buena, gracias. Gracias, buenos días. Buenos días.